Buenos días. Esta exposición, que es la exposición que corresponde al tema del séptimo principio, el último principio, enunciado por Hermes el 3 veces grande. Último como lo conocemos nosotros y como lo he leído yo en el libro El Kybalion, que es el que yo estoy utilizando, publicado por Editorial Kier en el año 1992, Editorial Kier de Argentina. Y de acuerdo a esta versión del Kybalion, el séptimo principio, el principio de generación, es el último enunciado y el último a estudiar. Con estos 7 principios, desde el principio primero, que es el principio de mentalismo, hasta el séptimo principio, el principio de generación, estos 7 principios de Hermes, el 3 veces grande, codifican, no es necesario que yo lo diga, pero de manera, absolutamente brillante, lo que es el funcionamiento de este universo como lo conocemos. Entendiendo estos 7 principios, podemos empezar a armonizar nuestras vidas con el funcionamiento del universo. Entonces, el séptimo principio, el principio de generación. Dice el Kybalion: la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Ese es el enunciado del séptimo principio. Ahora, luego dice el Kybalion: la palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Hasta aquí es lo que dice el Kybalion. Voy a, como vengo haciendo siempre, mis reflexiones sobre este texto las voy a preceder por la expresión entre paréntesis, para que aquellos que puedan ver los videos en YouTube tengan una separación clara entre lo que es el texto original y mis reflexiones, y puedan realizar su propio trabajo de reflexión con aquello que más les interese y con una
separación clara de dónde proviene una determinada idea o unas determinadas palabras. Entonces, entre paréntesis, de acuerdo a esto que dice Equivalión, el sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. De acuerdo a esto, nosotros básicamente, en primer lugar y sencillamente, nos damos cuenta de que el ser humano, nosotros, cada uno de los seres humanos, somos mucho más que los órganos sexuales. Así como somos mucho más que el estómago, la cantidad de cabello que tenemos en la cabeza, el color de ojos, el dinero que está acumulado en la cuenta bancaria, la edad que tenés en años, el número de los adeptos que hay en los medios sociales con tus cuentas o con tus interacciones. Somos más que una cantidad de simbolitos con el dedo hacia arriba. Somos mucho más que cualquier cantidad de corazoncitos, me gusta, aprobado, me interesa. Mucho más que todo eso, que cualquiera de esas características materiales, el ser humano es más. Y, en realidad, el ser humano es también más que aquello que piensa o aquello que siente. Vamos a desarrollar bastante este concepto hoy. Y este mismo concepto va a tener otros desarrollos en exposiciones futuras. Es muy importante y muy interesante esto. Lo que es el ser humano. ¿Qué nombramos? ¿Qué entendemos? ¿Qué manifestamos en nuestras vidas de nuestra humanidad? ¿Qué facetas? ¿Qué grados o qué capacidades de nuestra evolución son aquellas que vivimos cotidianamente, con las que vivimos cotidianamente, mediante y a través de las cuales vivimos cotidianamente? Y no solamente nosotros para nosotros mismos, sino hacia los demás, hacia los que contactamos en todas nuestras expresiones. ¿Sí? Porque es obvio, y ya lo vimos, que nosotros movemos tanto cosas físicas que podemos tocar y percibir sensorialmente, como también emanamos vibraciones el 100% del tiempo, de índole mental y emocional. Entonces, de acuerdo a aquello que estamos manifestando, haciendo presente de nuestro ser en sus diferentes grados
en sus diferentes capacidades, en sus diferentes alturas. Eso es cómo vivimos y cómo nos contactamos y nos contactamos con lo externo y cómo vibramos y nos relacionamos con el resto. ¿Qué es lo que recibe el resto de los seres humanos de mí? Eso es importante de entenderlo. Ser conscientes de ello y autoconscientes de que todo el tiempo estamos manifestando, vibrando, emitiendo y actuando de una determinada forma. Y es nuestra elección, nuestra, de cada uno, que debe ser consciente esa elección. En la autoconciencia de quién soy, conscientemente debo elegir cómo me manifiesto, cómo existo, cómo actúo yo en mí, para mí y para el resto. Entonces, el ser humano es mucho más que cualquier característica material, es mucho más que lo que piensa o lo que siente. En el libro Finales, que es el motivo de una cantidad de exposiciones grabadas en el canal de YouTube, yo lo he expresado de esta forma. Los pensamientos, emociones y acciones son energías y capacidades que están a nuestra disposición para construir, realizar y generar. Con ellas hacemos nuestro mundo, pero ese mundo es solamente una realidad parcial. El ser humano verdadero no está en la existencia física ni en las emociones, tampoco en la mente cotidiana. Es pensamiento abstracto puro y tiene la capacidad de ser consciente de todo lo anterior, de percibir sin pasiones esas energías, espacios y procesos. Así es como estamos constituidos. Es nuestra naturaleza. Y nos toca elegir conscientemente cómo vamos a vivir, en qué parte, con qué cualidad, con qué vibración. ¿Ok? Entonces, dice el Kybalión: en realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico, siempre está en operación el principio de género. Como es arriba, es abajo. Como abajo, es arriba. Entonces, entre paréntesis, hablando y considerando la parte más sutil, no ya solamente o principalmente este cuerpo material, orgánico, ¿ok? Considerando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra capacidad
emocional y mental. ¿Qué pasa con el principio de generación? Entonces, según o como lo expresa, como lo enseña el Kybalión, de acuerdo a las enseñanzas del Kybalión, el ser humano tiene dos aspectos sutiles o dos aspectos más allá de lo corpóreo principales. Esos dos aspectos se llaman el mí y el yo. Dos aspectos, el mí y el yo. ¿Ok? Eso es lo que dice el Kybalión. El ser humano, de acuerdo al principio de generación, con los propósitos del principio de generación, bajo la lupa del principio de generación, el ser humano tiene dos aspectos fundamentales. En su parte más sutil, ¿sí? El yo y el mí.